que sobrepasa todo entendimiento. Eres tú, Señor, eres tú, es tu gracia, es tu inmenso favor, Señor, que hoy está en medio de nosotros. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores, que hoy estás en medio de nosotros, recordándonos quiénes somos, que para dónde vamos. Eres tú el que está aquí en este lugar. Es tu presencia que hoy está llenando este lugar. Y cuando Dios está en algún lugar, cosas grandes comienzan a pasar, cosas inmensas comienzan a moverse. Y hoy declaramos que cosas grandes se están moviendo en este lugar. Gracias a ti, gracias a que tú estás en medio de nosotros, a que tu presencia está llenando el todo en este lugar. Y hoy te decimos, Señor, que gracias. Gracias por morar en medio de nosotros. Gracias por habernos escuchado y habernos sacado de donde nos has sacado, Señor. Por eso hoy estamos en este lugar, Señor, dándote toda gloria y toda honra, Señor. Gracias, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú ministres a cada una de estas personas que nos están viendo por estos medios, que nos están viendo por estas redes sociales, por estas personas que están en este lugar, en este auditorio, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que ministres nuestros corazones, Señor, que tú nos hables, Señor. No permitas que nos vayamos como vinimos, como estábamos, Señor, sino que tú nos llenes de tu poder, de tu gracia, de tu favor, Señor. Hoy abre nuestros ojos físicos y espirituales, Señor, para entender tu plan y tu diseño, Señor. Gracias, amado Rey y Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, amada familia, hoy el Señor nos trae una palabra muy especial. Hoy el Señor está haciendo cosas grandes y hermosas en nuestra vida. Días anteriores comenzamos un seriado de palabras especiales que el Señor ha puesto. Comenzamos con la pastora Marisol, que nos hablaba de que tenemos que cambiar nuestra vida, primeramente cambiando nuestra forma de pensar, reseteando ese chip que tenemos en nuestra mente. Pero eso lo tenemos que hacer poniendo en práctica la palabra de Dios. ¿Y cómo ponemos en práctica la palabra de Dios? El Señor nos mostraba hace 8 días, la última vez que hablamos, que nos vimos, hablaba que teníamos que cambiar nuestra forma de hablar, que teníamos que cambiar esa forma de decir las cosas, que teníamos que poner en práctica la palabra de Dios, que teníamos que comenzar a hablar diferente. Y hoy el Señor nos trae una nueva forma de hacer las cosas. Tenemos que comenzar a entrenarnos. No podemos ser esos cristianos ñoños que están quietos, estáticos y que no crecen espiritualmente. Y para eso nos enseña la palabra que hoy el Señor nos trae, que tenemos que entrenarnos, que tenemos que fortalecernos para poder triunfar. ¿Y cómo podemos ver ese ejemplo diario? Lo podemos ver en los deportistas de alto rendimiento. Los deportistas de alto rendimiento están constantemente entrenando. Ellos utilizan ciertas cosas, ciertas herramientas que se les dan. Por ejemplo, el que es boxeador tiene que entrenar con tulas, tiene que entrenar con el hombre que los ayuda, que es más rápido y los ayuda a dar los golpes rápidos. Tienen que entrenarse físicamente en un gimnasio. Vemos aquellas personas que quieren tener un cuerpo hermoso, esbelto, van al gimnasio y no van cada 8 días. No van cada vez que se acuerdan, cada vez que tienen tiempo. No, ellos tienen un tiempo específico, un tiempo adecuado. Obviamente tienen una vida, pero tienen que entrenarse. Y nosotros como cristianos debemos mantenernos entrenados. Y decimos nosotros que entrenados cristianos. Un cristiano tiene que ser entrenado, tiene que ser activo, sí. ¿Para qué? Pues resulta que en la vida tenemos adversidades, tenemos cosas que tenemos que enfrentar. Tenemos que enfrentar al enemigo y tenemos que ser rápidos, tenemos que movernos, tenemos que tener la capacidad para poder afrontar esas cosas. Dice el Señor, dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido. No significa que porque nosotros entrenemos no vamos a tener dificultades, que porque nosotros entrenemos todas las veces vayamos a ganar. No.
pero tenemos que estar preparados. Nosotros vemos deportistas de alto rendimiento que cuando van de pronto a correr, no todas las veces ganan, pero su objetivo está en vencer, en ganar, en obtener ese título. Y nosotros como cristianos no podemos ser cristianos pasivos. Nosotros no podemos ser cristianos de engorde. Porque cuando vemos una oveja que es tan gorda, no se puede mover. La vemos llena, gorda, y anda despacitico, y la agarran muy rápido, la cogen muy rápido, y está llena de lana, llena de comida, pero no se puede ni mover. Y nosotros no podemos ser esos cristianos, porque nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. El Señor nos dice que debemos avanzar, y este año el Señor nos ha dado una promesa, que es conquistar nuevas tierras, que es salir a conquistar nuevas tierras, a andar en nuevas victorias. Pero para eso tenemos que entrenarnos. No podemos ser cristianos pasivos, y mucho menos cristianos reactivos, que cuando pasan las cosas es que, ay, sí me tengo que mover, ay, y empiezo a correr y empiezo a moverme. No puedo ser cristiano de esos. No podemos ser cristianos a medias, debemos ser cristianos activos. Y hoy la palabra de Dios que el Señor nos trae la encontramos en Efesios. Pero quiero, antes de que entremos a Efesios 10, a Efesios 6, capítulo 6, verso 10, quiero que recordemos aquellos hombres de victoria, aquellos hombres que están en la palabra de Dios. Y hoy quiero evocar esa victoria de un hombre que Dios lo había ungido, Dios le había dado una palabra, tenía varios hermanos, pero él era el más pequeño, él era el menor, y ese hombre era David. Dios lo había entrenado para victorias, para cosas grandes, pero Dios le había dado promesa, pero él siempre se estaba entrenando. Él se estaba entrenando entre ovejas, cuidando esas ovejas. Venían leones y él llegaba en leones, viene oso, un oso. Pero nosotros a veces como cristianos y queremos victorias, decimos, ay, el enemigo, ¿será que yo me le meto al enemigo? ¿Será que oro? ¿Será que oro por liberación? Ay, no, porque se me levanta. Y nos pasa mucho porque el enemigo siempre viene a hablarnos, a meternos en mentiras. Pero vemos a David, un David que le cree a Dios, que siempre en su corazón está latente las palabras de Dios, lo que Dios le dijo. Y él llega a un lugar donde lo mandan a donde sus hermanos. Resulta que en ese momento pidieron un Rappi, como decir hoy en día, pidieron un domicilio, y él fue a llevar ese domicilio a los hermanos. Un rey que todavía no era rey, pero él sabía en su corazón, él estaba revestido siempre de lo que Dios le había dicho. Él seguía las instrucciones de Dios, y él fue a ese lugar que Dios le había preparado. Fue a un lugar que ni él pensaba. Las oportunidades, dice que se presentan en el lugar indicado, a la hora indicada, pero es cuando Dios nos manda, cuando Dios nos dice. Y él se encontraba ahí, obedeciendo a su papá, llevando un mandado. Él estaba sirviendo simplemente. Él estaba sirviendo. Simplemente estaba sirviendo, estaba haciendo algo que Dios le había enviado. Pero él inclusive no lo sabía. Pero llegó él ahí y escuchó a aquel gigante vociferando, así como lo hace el enemigo. El que voy a destruir. Tu hijo no tiene salvación. Tu hijo no sirve para nada. Tu esposo, tu familia, tu empresa. Y te comienza a destruir y te comienza a meter cosas a la cabeza. Y eso estaban ahí todo el pueblo de Israel. Y el más pequeño, el que venía, el insignificante, estaba ahí. Y yo no sé a cuántos Dios les está hablando en este momento, que se sienten insignificantes, que se sienten pequeños, que es el que lleva y trae simplemente. Hoy Dios está hablando una palabra poderosa para que te entregues, para que comiences a llenar tu corazón, tu mente, de lo que Dios quiere contigo, porque Dios nos quiere para cosas grandes. Y así David sabía, y él llegó allá y dijo:
¿Cómo es que este hombre incircunciso, cómo es que este hombre viene a hablar del pueblo de Dios? No está hablando de cualquier pueblo, está hablando del pueblo de Dios. Está maltratando al pueblo de Dios, y si se está metiendo con el pueblo de Dios, se está metiendo con Dios. Así pasa contigo cuando se meten en contra tuyo, cuando estás haciendo las cosas bien, cuando estás haciendo lo que Dios te envió y se levanta el enemigo con alguien. Levántate, porque esa pelea no es contigo, es con el Dios, con el grande, con el poderoso. Así es que levántate, así como se levantó David. Y dice la palabra que David dijo: yo puedo con él. Y dijeron: ay, sí, pero no, tú eres muy pequeño, tú no sabes de guerra. No, yo puedo porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? En ese momento pienso que él dijo eso, y en su corazón él se paró y no, yo voy. Y el rey dijo: no, toma armadura, toma esto, toma una lanza. Y él llegó y se puso eso y dijo: no, pero es que no, esto no va conmigo, porque no es con lo del hombre, es con su Santo Espíritu, es con su presencia. No es con la mentalidad de hombre. No es como lo hacemos a la antigua. El pueblo estaba asustado, estaba lleno de miedo, pero armado, con armaduras, con herramientas del mundo. Y así nos pasa a veces. Nosotros queremos hacer cosas grandes y es igual que todo el mundo, con las herramientas del mundo. Pero hoy el Señor nos viene a hablar una palabra especial que no es con las herramientas del mundo. Es algo especial que Él nos ha dado. Él nos ha dado herramientas especiales para poder derrotar al enemigo. Dice que David se fue y se fue para el río. ¿Y tú a qué crees que se habrá ido David? Un hombre de Dios, ¿a qué se aparta a un lugar? Muchos lo vieron y quedó registrado. Él se fue a conseguir, levantó 5 piedras. ¿Qué va a hacer con 5 piedras? La gente lo estaba chismeando. ¿Qué va a hacer que se fue allá? Pero él realmente estaba igual que Jesús. Se apartaba a buscar la presencia del Padre, la dirección del Padre. Ese hombre se fue a eso. Pero cuando salió de allá, salió con esas 5 piedras, porque el Señor le dijo: con lo que tú tienes en tus manos, con eso vas a derribar a ese gigante. Y él agarró la onda, metió, dijo, una sola, porque con Dios solo hay un plan. No hay más planes, no hay plan A, plan B, plan C. Con Dios hay un plan, y es con Él. Y él llegó y lanzó esa piedra y dio en el lugar exacto. En el lugar exacto. Pudo haberle dado en un hombro, y que hubiera quedado herido y hubiera podido ir a el gigante a asesinar a David. Pero pegó ¿dónde? En el lugar exacto. Porque con Dios vamos a la fija. Con Dios vamos a la fija. Y hoy quiero que nos demos cuenta cómo es que llegamos llegar a la fija con Dios. ¿Cómo es que vamos a la fija con Dios? Sin pérdida. ¿Cómo es que vamos ahí? Dice en Efesios capítulo 6, verso 10 al 19. Dice la palabra de Dios que finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Confíen finalmente. ¿Por qué dicen finalmente? Finalmente, porque siempre vamos a llegar a buscar a Dios. Nos falla el amigo, nos falla el esposo, el amigo, el pastor, el líder. Siempre nos va a fallar, y el único que no nos falla es el Señor. ¿Para qué vamos a dar vueltas? ¿Para qué vamos a ir dando tumbos? El amigo, el hijo, el tío rico, el hijo que está trabajando, el amigo que ojalá el hijo que cuando salga de la carrera me vaya a ayudar. No,
Voy a la fija con Dios. Finalmente voy a llegar a donde Dios. ¿Para qué voy a dar vueltas? Voy a donde Dios. ¿Para qué? Para fortalecerse. Pero ¿cómo me voy a fortalecer? En Dios, confiando. ¿Qué es confiando? Es teniendo fe. Y nosotros a veces decimos, ¿qué es tener fe? Es creer ciegamente. Dios dice que es blanco y tú lo ves rojo. No, es blanco. Cuando tú confías en Dios, ahí las cosas comienzan a marchar diferente. Confiando. ¿Para qué? Para fortalecernos. Confiar en Dios, creer en Dios, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está moviendo, lo que Dios ha dicho. Eso es lo que hacía David. Él confiaba, él estaba seguro en su corazón. Él estaba siendo el mandadero. Pero él, cuando Dios le dio la oportunidad, supo que era la oportunidad, porque él confiaba en Dios. Dice la palabra que en el versículo 11, dice, protéjanse contra los engaños del diablo, con toda la armadura que les da Dios. Debemos ¿qué? Protegernos. Tenemos que estar protegidos. Nuestra mente tiene que estar protegida, nuestro corazón tiene que estar protegido, nuestra casa tiene que estar protegida con lo que Dios nos está dando. Dios nos da herramientas, pero el enemigo quiere que nosotros no las escuchemos. Veíamos que el pueblo de Israel, cuando veía al enemigo, se asustaba muchas veces. Cuando el enemigo vociferaba y decía muchas cosas. Y no ha cambiado, el enemigo no ha cambiado. Nos habla la mente diariamente, tú no puedes, tú no vas a hacer, tú no eres capaz, no tienes la capacidad, no tienes el dinero, no tienes la facilidad. Y siempre el enemigo te dice, no, cuando el sí de Dios está. Pero tenemos que utilizar herramientas. Y esas herramientas Dios nos las da, pero el enemigo quiere que no las utilicemos. ¿Por qué? Porque una arma, si no tiene el mantenimiento que debe tener, no va a funcionar como debe ser. Una arma letal del reino de los cielos, si no funciona y no se le hace mantenimiento, no va a funcionar. O si le falta una parte. Una pistola, si le falta el gatillo, no va a poder disparar. Si no le falta la parte que detona las balas, no va a funcionar. Y a veces nosotros como cristianos andamos así, a medias, desbaratados. Pero dice el Señor que deben ponerse la armadura. ¿Para qué? Para vencer al enemigo, para dominar esos engaños. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Dice, y la misma palabra es clara y nos va mostrando porque nos dice, oiga, pilas, porque es que usted se agarra con su hermano, se agarra con su esposo, se agarra con su hijo, porque cree que él es el que se está levantando, cree que él es el que, pero ¿quién está llenando? ¿Quién está trabajando en ese corazón? Porque él no está protegido. Dice que nuestra lucha no es contra seres humanos. O sea, no es contra tu familia, no es contra tu vecino, contra tu amigo, contra tu compañero, sino contra gobernantes, contra autoridades. Pero, ¿cómo así? ¿Contra el presidente? ¿Contra el alcalde? No, ¿quién nos maneja? ¿Quién mueve esos hilos? De esos gobernantes, de esas personas, de esas autoridades, de esas personas que nos muestran algunas cosas en medios. No. Mira de dónde viene esto. Dice que son contrapoderes de este mundo oscuro, o sea, no es con el mundo que estamos viendo, es un mundo que se mueve alrededor de esto, que es un mundo de fuerzas espirituales malignas que salieron del cielo, que fueron echadas del cielo. O sea, tenemos que estar preparados, y para estar preparados tenemos que saber quién es el enemigo realmente. ¿Quién es el que es realmente? ¿A dónde debemos apuntar? Y a eso nos apunta hoy el Señor, que debemos ponernos una coraza. Pero ¿qué coraza? No es una coraza humana, no es una coraza de la forma como nos muestra la gente.
No es que si yo zapateo, si yo grito, si yo denuncio, si yo empiezo a mandar todo, empiezo a llenar la casa de aceite, de agua. No. Eso es algo especial que tiene que comenzar a fluir diferente. Y dice así la palabra. Dice que por esta razón. ¿Por cuál razón? Porque no es igual. No es con psicología. No es con otros medios, sino tenemos que vístanse con toda la armadura de Dios. Y cuando me habla esto, el Señor, resulta que pasaron unos soldados. ¿Y cómo iban esos soldados? Iban acorazados, iban donde metían sus granadas, donde podían reposar su fusil, llevaban su casco, llevaban su uniforme, portaban su uniforme. Por eso uno los ve y son soldados. Dice, es un soldado. Y el soldado, por la forma de hablar, por la forma de moverse, se sabe que es soldado. Pero un cristiano hoy, un soldado de Dios, no se distingue, porque nos comportamos igual que el resto, andamos igual que el resto, no portamos la vestidura que Dios nos ha dado, no portamos esa armadura de Dios. Pero en nosotros tiene que haber eso. Queremos triunfar en las cosas, queremos que Dios esté de nuestro lado, pero tenemos que fortalecernos. Decía al comienzo, fortalézcanse. ¿Y cómo me fortalezco? Entrenándome. ¿Con qué? Con esas herramientas que Dios nos da, con esa armadura. Dice, así podrán soportar con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. ¡Oh! ¿Un cristiano lo ataca a Satanás? Sí, lo ataca a Satanás. ¡Ay, así sea el pastor! Sí, lo ataca a Satanás. ¿Así sea el líder? Sí, lo ataca a Satanás. No, pero a mí no me ataca porque es que yo no me meto con él. Yo ni lo nombro a ese Señor, porque es que para que no se me meta ni a la casa. El enemigo viene y viene a atacar. Y dice el Señor y no viene a atacar una vez, dice que después de haber luchado mucho, no dice que una vez, 2 veces, mucho. Y mucho son casi todos los días. Dice, todavía podrá resistir. Cuando ya deje ya se canse, nosotros vamos a poder seguir resistiendo. Pero si estamos entrenados, si tenemos la capacidad, pero sosteniendo esa armadura, dice que pónganse el cinturón de la verdad. Primera parte, cinturón. ¿Qué pasaría donde un soldado no se pusiera correa y el pantalón le queda grande? Se le ven las vergüenzas. Sí, vergüenzas, porque va a pasar vergüenza. Y eso es lo que busca el enemigo, que pasemos vergüenzas. Él quiere avergonzarnos con cada cosa que nosotros hacemos. Quiere avergonzarnos para que nosotros, ay no, qué pena, yo me quedo aquí. Nos da pena ser cristianos, nos da pena mostrar que somos cristianos. La vergüenza. Por eso dice que pónganse en el cinturón de la verdad. ¿Cuál verdad? De que yo soy cristiano, de que Dios dio la vida por mí, Jesucristo dio la vida por mí, que Él hizo algo y tengo que responder por ese algo. Y esa verdad, ¿dónde está? Está en la palabra de Dios. Es la verdad que Dios me dice, que ya no soy esclavo, sino soy hijo, que hay promesas para mí, que hay un plan, que hay un diseño. Esa es la verdad. La verdad es lo que está en la palabra de Dios, lo que Dios dice de mí, como estábamos cantando hace un rato. Esa es mi verdad, ese es el cinturón. Porque si yo hoy soy cristiano y digo soy hijo de Dios, pero cuando salgo de aquí del templo, ay no, pero es que ya no soy hijo, porque comienzo a mirar como diablito, ya no soy hijo de Dios, y comienzo a hacer las cosas como hijo de Satanás, no hijo de Dios. Dice, protéjanse con la coraza de una vida recta. Es andar bien, hacer las cosas bien, con esa coraza de hacer la vida, las cosas como Dios dice que
que la debemos hacer. Una vida recta, dice la palabra. Dice que prepárense poniéndose el calzado de anunciar la buena noticia de la paz. ¿Qué pasa cuando nos ponemos y iríamos de pronto a la guerra siendo soldados? ¿Cómo hemos visto los soldados? En chanclas. Un soldado corriendo en chanclas. Imagínate un soldado corriendo en pantuflas, en babuchas. Hay que ponernos el calzado realmente. ¿Para qué? Para podernos mover. Para tener la agilidad de movernos rápido cuando sea necesario. Pero ¿qué es lo que nos da esa agilidad? Aquí dice el Señor. ¿Qué es lo que nos da esa agilidad? ¿Ustedes se dan cuenta qué es esa agilidad? Es anunciar la buena noticia de la paz. Y no es la paz que nos están vendiendo los gobiernos, la paz que hay, que todo supuestamente es bonito. Es que estamos en paz con Dios, que ya alguien pagó esa deuda que nosotros teníamos, que estamos en paz con Dios, o sea, ya borrón y cuenta nueva. Y nosotros a veces estamos, no, pero ¿cómo voy a anunciar esa buena noticia a la gente? Si es que yo mismo estoy creyendo que como no estoy tan bien parado con Dios, porque le debo el diezmo, le debo la ofrenda de hace 8 días, que a veces ocurre, entonces yo le debo a Dios. Esa cuenta ya fue saldada. Esas cuentas ya fueron saldadas. Dice que Él murió por todos nuestros pecados, por todas nuestras fallas. Dice, pero sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas del maligno. ¿Quieres detener esas flechas que te lleguen a la mente? Te van llegando a tu cabeza, te bombardea el enemigo todas esas flechas. ¿Quieres apagar? Ay, es que como estoy de feo. ¿Cómo? Ay, es que si yo no tengo, si yo no soy, si mi papá era, si no se puede. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Cómo puedes apagar esas flechas? ¿Cómo puedo poner ese escudo y protegerme de ese bombardeo? De esa mano de piedra que te está mandando el enemigo. Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Con la fe, creyendo que Él ha hecho algo, creyendo en su palabra. ¿Y qué es creer? Dijimos ahorita, es confiar, es estar seguro, es no retroceder, es mantenernos ahí, aún cuando la dificultad nos muestra otra cosa. Es creer absoluta, es una verdad absoluta para nosotros. Y es avanzar también en lo que Él ha dicho. Porque si Dios nos da una promesa, tenemos que avanzar sobre esa promesa. Si Dios nos dice, oye, hey, tú tienes un llamado pastoral. No, yo me quedo mejor en la silla. Es más fácil. Pero, cómo me gustaría predicar. Cómo me gustaría. Y me quedo ahí sentado, ahí acostado, ahí durmiendo, mirando el reloj. Cómo pasan las horas esperando que termine el pastor de hablar. ¿Cómo voy a ser pastor si no estoy aprendiendo? Si no estoy poniendo en práctica lo que Dios me dice, creyendo lo que Dios me dice. Si Dios te dice, hey, te voy a dar tu casa. Ay, me va a dar una casa, pero no tengo mucho en mi cuenta. Ay, pero no, ¿será que si se muere el tío rico me deja algo? Esperemos. Y el tío rico nunca se muere. Llega primero el arrebatamiento, se va el cristiano y el tío no se ha muerto. Y no puedo disfrutar de una casa que el Señor le dio. ¿Por qué? Porque no ponemos en práctica lo que Dios nos ha dicho.
La fe no es solamente quedarnos sentados esperando a ver qué pasa. La fe es poner en práctica lo que Dios está diciendo que voy a hacer. Es accionar lo que Dios ha dicho. Eso también es fe. ¿Para qué? Para que la fe, lo que Dios ha dicho, se comience a mover. Dice la palabra de Dios: utilicen la salvación como casco protector. Salvación como casco protector. ¿Qué está entrando en tu cabeza? ¿De qué estás llenando tu cabeza? O sea, tengo que ejercitar mi cabeza, tengo que ejercitar mi fe para protegerme como escudo. Pero el escudo tapa una parte de mi cuerpo, la cabeza queda desprotegida. Y muchas veces nosotros creemos que con venir a la iglesia cada 8 días ya tengo el entrenamiento suficiente para avanzar y echar fuera demonios, para poner mis manos encima de los enfermos y se sanarán porque es que estoy entrenado, porque es que simplemente la palabra lo dice. No, tengo que tener un entrenamiento, tengo que moverme. A veces decimos: ay, quisiera ser abogado de pronto, pero simplemente tienes que tener un entrenamiento para poder defender a alguien en un estrado. Ay, quisiera ser un gran futbolista, pero me levanto a las 11 de la mañana, espero que mi mami me traiga el desayuno a la cama. Quiero ser un gran empresario y lo mínimo que nos levantamos es a las 12. ¿Será que salgo de una hoja de vida? No, esperemos que me llaman, Dios dijo que me iba a respaldar. Y ahí me quedo, no pongo en acción. Y creo que me curo a la mitad, pero ¿qué pasa? ¿Qué está llegando el resto? En nuestra cabeza, ¿qué estamos metiendo? Utilicen la salvación. Y es que la salvación se tiene que utilizar, porque es que tiene que ponerse. ¿Y cuál es la salvación? ¿Cuándo estoy siendo salvo? ¿Cómo sé que estoy siendo salvo? ¿Cómo? Creyendo, pero esa fe la tengo que poner en actividad. Esa fe, ¿cómo sé los planes y los diseños de Dios? Que tengo una salvación, que soy hijo de Dios, que Dios tiene preparado algo para mí. ¿Cómo voy protegiendo mi cabeza con esa salvación? Yo me voy enterando de lo que tiene esa salvación, porque esa salvación no simplemente es ya eres salvo, viene con plus, viene con más cosas. La salvación de Dios viene con más cosas. La promesa de Dios viene con más cosas. Dice la palabra que y bendeciré tu casa, pero eso viene, sí. Pero ¿cómo voy a lograr esas cosas? Tengo que llenar esa salvación completa. Oh, mi alacena va a ser bendecida, mi dinero, mi billetera va a ser bendecida, va a ser cuidada. Pero ¿cómo tengo que haber esa salvación? Tengo que conocer de esa salvación. Por eso es que dice: utilicen la salvación como casco protector. ¿Dónde tiene que estar la salvación? ¿Dónde tiene lo que Dios tiene para mí? ¿Dónde tiene que estar todo lo que Dios dice? En mi cabeza. Eso es lo que va a proteger mi cabeza de todas las cucarachas que mete el enemigo, de todos esos bichos que mete el enemigo, para que la palabra de Dios no entre por aquí y salga por aquí. Tiene que estar en mi cabeza. ¿Y cómo va a estar en mi cabeza? ¿Viendo Netflix todo el día? ¿Viendo youtubers todo el día? ¿Me voy a enterar de lo que dice Dios? Hoy yo te pido que prendas tu Wi-Fi y tu app en conexión con Dios. Esa app que se llama Santa Palabra de Dios. Para que conozcas la salvación, para que vivas, pero poniéndola en práctica. Si la tienes en tu cabeza, habrá una salvación. Utilicen la salvación como casco protector. Protegiendo, tienes que protegerte.
Dios nos da herramientas para que nosotros tengamos protección en contra del enemigo, para que lo podamos resistir, para que podamos combatir en contra de él. Pero el enemigo no quiere que tú saques un tiempo. Ay, ¿para qué voy a leer la palabra así? No alcanzo a leer la palabra para leer un versículo. No, 5 minuticos de tiempo que pierdo tiempo. Y es tiempo importante. ¿Qué es importante para ti? Protegerte, estar prevenido de algo que te puede pasar. Si llenas tu cabeza de basura, ¡pah! Un golpe, un balazo espiritual en tu cabeza puede ser el final. Un golpe espiritual que te dé el enemigo bien en tu cabeza. Por eso es que los soldados utilizan su casco. Que les caiga algo, que les tiren algo. Hay unos cascos que son blindados para ellos. ¡Pah! Les disparan y de pronto se desmayan. Pero su cerebro, su integridad en su cabeza está protegido. Dice que tomen la espada del Espíritu, que son las enseñanzas que vienen de Dios. Oh, espada. Una espada es para qué? Para tenerla guardada, para no sacarla, para mantenerla ahí quietica. Pues hoy, amado hermano, te digo que la Biblia no es para tenerla en el Salmo 91 en tu sala para que se vea hermosa. Dice que una espada es para sacarla, para combatir. A mí me llama la atención, por ejemplo, aquellos samuráis que cuando ellos sacaban la espada era certera, acababan al enemigo. Así nosotros como cristianos debemos ser. Desenvainamos la espada cortante, espada de doble filo, efectivos. Pero hoy resulta que como no metemos la palabra de Dios, la salvación, todo lo que viene de Dios es salvación para nosotros, no lo metemos en la cabeza, no sabemos cómo usarla, no sabemos esas enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces el espíritu no se puede mover y entonces no somos efectivos cristianos. Y oramos, ay, vino, el enemigo se me metió a la casa, y lloramos, gritamos y pataleamos. Pero si conocemos lo que dice la palabra, esa espada la blandimos, efectiva. Sé cómo tengo que orar. Sé que mi socorro viene de lo alto. Sé que por tus llagas fui sanado cuando venga el enemigo. Y así como cuando uno ve esas batallas de esgrima que muy elegantes, tin, 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 suenan las espadas, porque cuando mueves tu espada también te alcanzas a proteger. No es solamente para atajar, sino también para protegerte. Así debe sonar la espada tuya, plin, plin, protegiéndote y atacando, siendo efectiva. Pero dice, tomen la espada del Espíritu, que son las enseñanzas que vienen de Dios. Esas enseñanzas están en la palabra. Tengo que ponerlas en práctica en mi oración, tengo que ponerlas en práctica en la forma como tengo que hacer las cosas. Por eso es especialmente lo debo tener. Dice en el 18, oren y pidan cada 8 días, cada vez que vienen a la iglesia. Dice ahí la palabra, ¿cierto? Y háganlo solitos, con lo que ustedes piensan, con lo que ustedes creen. Y en el momento cuando tenga una emoción enorme, solamente ese momento deben orar y deben pedir. Dice la palabra de Dios. Pues, estimados hermanos, no es como nosotros usualmente creemos y lo hacemos. Dice la palabra que oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu Santo.
¿Cómo debemos orar? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos orar? Eso no lo debemos hacer a la carrera. Porque si nosotros nos ponemos toda esta armadura y si hacemos las cosas como Dios dice, ya estamos preparados, vamos a estar preparados. Cuando venga el enemigo, mi oración es exacta. Utilizo la palabra de Dios para el momento adecuado, porque estoy preparado. Y dice que voy a orar y pedir siempre la ayuda del Espíritu Santo. Y si estoy así de preparado, dice que me voy a mantener alerta. Y no dejen de orar por todo el pueblo santo. ¿Cuántos pedimos por la hermana Pepa, por el hermano, por la hermana? No oramos solamente por nosotros. Ay, Señor, te doy gracias porque mi casa está bien, porque mi familia está bien, o porque mi familia vaya a estar bien. Y el hermano, y los demás, y decimos, no, es que el Espíritu me está guiando, me guía en mis oraciones. Cuando el Espíritu nos guía en nuestras oraciones, no solamente oramos por nosotros, sino oramos por los demás. Y nos mantenemos alerta. ¿Qué es estar alerta? Saber dónde el enemigo va a pegar. Si estoy alerta y estoy parado y tengo la armadura de Dios, estoy completamente alerta. Y estar alerta es que, me va a pegar por la izquierda, me corro, lo esquivo y sé la herramienta que debo utilizar. Si voy a hacer el escudo, o va a ser el casco, o va a ser la espada. Porque para eso es que tengo que estar entrenado. Y dice que también oren y pidan por mí, para que yo tenga valor cuando esté anunciando las buenas noticias y que los que escuchen puedan entender el plan secreto de Dios. ¿Cuánto oramos por los pastores? ¿Cuánto oramos por aquellos que van a enseñar la palabra de Dios en algunas veredas, en algunos lugares difíciles? ¿Cuánto hacemos nosotros eso? Eso lo hacemos seguido en todas las oraciones. Todas las noches cuando hago mi devocional, yo oro por aquellos que están allá en la China, en los lugares difíciles, en esos lugares donde hay guerrilla, en esos lugares donde los quieren matar a todo el mundo por ser cristiano. Yo oro por ellos. Así es que debía ser. Entonces Dios hoy nos está dando herramientas para vencer, herramientas para que salgamos adelante, herramientas para que podamos salir victoriosos. Y la invitación es esa: ponte la armadura que Dios te ha dado. Porque si no tienes esa armadura, nos va a pasar como el pueblo de Israel en aquellos tiempos, que se escondían hasta en los huecos, que no tienes tiempo para lo importante, no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para conocer la palabra de Dios, no tienes tiempo para ponerla en práctica. A veces hasta te da pena ser cristiano y poner en práctica la palabra de Dios. Predicar, anunciar. Oye, ¿sabías que Jesús murió en la cruz? Pero ya tus pecados son perdonados, te puedes acercar a Él. ¿A cuánta gente le decimos a veces eso? Oye, cambia tu forma de vivir para que Dios te bendiga. No, pero es que yo voy a la iglesia cada 8 días, yo diezmo, yo ofrendo, yo no me meto con nadie. Pero ¿cómo tratas a tus hijos? Estás cambiando, estás transformando, estás poniendo en práctica, te estás entrenando lo suficiente. Entonces, hoy Dios nos está haciendo una invitación. Si quieres ir a esas tierras que fluyen leche y miel y salir victorioso, tienes que ponerte la armadura de Dios. Así es que pongámonos en pie, porque viene esa parte hermosa, esa parte que más me gusta a mí cuando
viene esa mujer que nos muestra la palabra y nos da la conclusión y nos da la práctica, que es la pastora Marisol. Así es que bienvenida, pastora Marisol. Buen día, amada familia. Qué bueno y qué privilegio volver a estar aquí nuevamente a través de estos medios, aquí en este lugar, dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Pues esta palabra nos está edificando muchísimo, ¿cierto? Porque a veces estamos preguntándonos eso. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Cierto? Si yo me la paso orando, me la paso pidiéndole y Él no me escucha. Entonces podemos ver que Él nos está hoy recordando que debemos colocarnos esa armadura, ¿cierto? La armadura de Dios. Esa armadura que es la que nos fortalece, que es la que nos levanta, que es la que nos da la victoria. ¿Y cuál es esa armadura? Podemos ver que está en orar, ¿cierto? En leer su palabra, en entenderla y a través de la palabra poder orar. No solamente decir, ay Señor, es que necesito, es que quiero, es que no. Es tu palabra dice, Señor, esto. Eso es lo que realmente debemos hacer, con la palabra en la mano, en nuestra mente y en nuestro corazón, ponerla en práctica a través de la oración. Y también nos dice algo muy importante, ¿no? Que no debemos pensar en nosotros nomás, ¿cierto? Sino que debemos orar también por los demás, ¿cierto? Por esos hermanos que están en dificultad, por esos pastores, por esos evangelistas, por esos maestros, por esos misioneros que están haciendo la obra del Señor y que necesitan mucho de nuestras oraciones, porque la verdad nosotros como pastores necesitamos muchísimo de sus oraciones. Entonces esa es como la conclusión de este día, que te pongas la armadura del Señor, que no tengas miedo de colocártela, que no tengas miedo de poner en práctica esta armadura preciosa, porque el enemigo lo que quiere es que estemos llenos de temor, llenos de angustia, ¿cierto? Y que no pongamos en práctica la palabra del Señor. Entonces, qué importante que practiquemos la palabra del Señor de señores y que tengamos al Espíritu Santo, que Él es el que nos guía y nos direcciona cómo debemos orar. ¿Y cuál sería ese reto? Precisamente ese, ¿no? Volvemos a insistir, nosotros solo insistimos que hay que tener la palabra siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos cambiar nuestra forma de vivir. Y tenemos que siempre estar ahí, estudiándola, meditándola, escudriñando la palabra del Señor, que no pase un día sin que tú estés leyendo la palabra del Señor, para que puedas tener esa arma para poder orar como conviene, dice la palabra del Señor, que el Espíritu nos enseña a orar como conviene. Entonces, qué importante que es que oremos como conviene, conociendo la palabra del Señor, y que el Espíritu nos recuerde esa palabra para poder orar efectivamente, para que podamos tener éxito y victoria en cada una de esas circunstancias que tú estás viviendo. Papito Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de tu palabra hoy nos estás diciendo lo importante que es colocarnos esa armadura, que es poder orar como conviene, que es conocer tu palabra, Señor, y que es ponerla en práctica, Señor. Gracias, Papito hermoso, porque así vamos a poder también predicarle a otras personas, llevar esa palabra efectiva, ese consejo efectivo, no lo que nosotros pensamos ni sentimos, sino como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos siervos fieles, a ser esas personas esforzadas, Señor amado, sirviéndote, dándote a conocer esa palabra preciosa, ese manual de vida, ese plan redentor. Gracias, Papito hermoso, porque sabemos que tú eres bueno, que tus misericordias son nuevas cada día para nosotros, Señor. Cómo no amarte, cómo no glorificarte en este día, Señor, si solo tú tienes palabra de vida, solo tú eres el que nos levantas, el que nos restauras. Te pedimos por cada persona que se encuentra en este auditorio, las personas que nos están escuchando y viendo a través de este video, Señor, que seas tú obrando en sus vidas, que ellos puedan dejar todo temor, todo miedo, colocarse esa armadura tuya y seguir adelante, porque tú tienes el control de todo y tú harás victoria a cada circunstancia de lo que está viviendo cada uno de mis hermanos, Señor. Yo bendigo a cada persona que está en este lugar, bendigo a cada persona que nos está escuchando, Señor, que seas tú obrando en sus vidas, en sus corazones, cambia su modo de pensar, su modo de hablar, para que pueda cambiar su vida, Señor amado, que puedan poner en práctica esta enseñanza del día de hoy, Señor amado. Gracias, Papito hermoso, porque tú eres bueno, Señor. Ahora vamos a ir, amada familia, a ese momento también especial, ¿cierto?, en el que damos lo mejor de nosotros, Señor, de lo mucho que Él nos da. Papito Santo, te queremos dar
una pequeña parte, esa parte en que ofrendamos con amor, ofrendamos de todo corazón, dándole lo mejor de nosotros, no solamente dinero, sino también nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, se la ofrecemos a Papá Dios. Entonces vamos a ofrendar de una forma especial, con amor. Gracias, Papito hermoso, por todo lo que haces. Vamos a ofrendar, amada familia. Gracias, Señor, por estas ofrendas, por estos diezmos, Señor, los colocamos en tus manos, que seas tú multiplicando, Señor amado, cada centavo, cada peso, cada cosa que tú colocas en nuestra vida, nuestra salud, nuestras oraciones, Señor amado, multiplícala, Señor amado. Esa presencia tuya, multiplícala en cada persona que nos está viendo, nos está escuchando. Gracias, Señor precioso, por todo lo que haces y seguirás haciendo. Gracias, Señor, por todo, absolutamente por todo, Señor, porque qué fuera de nuestra vida si tú no estuvieras con nosotros. Bueno, amada familia, les damos muchas gracias por esos diezmos, por esas ofrendas, por esas oraciones que ustedes tienen en su corazón cada momento que están orando. Este ministerio viene del corazón de Dios, por eso necesitamos mucho de sus oraciones. De verdad deseamos que esta semana sea de gran bendición. Saludamos a cada persona allí a través de muchos sitios, ¿cierto? En los Estados Unidos, en el Perú, en Ecuador, en México, en muchos lugares de Colombia, allí en Armenia. Saludamos un saludo especial, allí en Neiva. Señor, obra en cada vida y en cada corazón de las personas que nos están viendo, están escuchando. No se les olvide compartir este mensaje. Muchas personas necesitan de este mensaje, muchas personas necesitan conocer esta palabra. Entonces, no olvidemos compartir, inscribirnos, Señora. Les pedimos a ustedes que se inscriban en este ministerio, en esta palabra preciosa, en este ministerio que viene del corazón de Dios. Un abrazo fuerte, amada familia, que el Todopoderoso los bendiga en esta semana y que sea una semana de victoria. Un abrazo fuerte.